Buenas tardes, jóvenes. Esta es la asignación número 5 de la clase de matemáticas que corresponde al tema de expresiones algebraicas, ¿verdad? Que estamos estudiando. La introducción del tema se hizo en la asignación anterior, que era la número 4. En este video vamos a discutir así rápidamente cuáles son las reglas convencionales de la expresión algebraicas. Primero, ¿qué es convencional? Convencional es algo que se ha establecido a nivel de reglas, a nivel de diferentes personas o países para referirnos a la matemática o a un aspecto específico de la matemática. En este caso, estas reglas se aplican de manera convencional, o sea, de manera igual, en cualquier lugar del mundo donde usted hable de las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Entonces, las reglas son fáciles de recordar. Hay varias reglas que son para la multiplicación de expresiones algebraicas y hay una regla que es para la división. Las reglas son fáciles de entender. La primera regla dice que si yo multiplico un número por una variable, el número va a aparecer al lado izquierdo de la variable y el signo por no se va a escribir. Eso significa que yo, por ejemplo, si yo tuviera 8 por, ahorita en este momento la X que ponga va a ser el signo por. Entonces si yo digo, por ejemplo, 8 por M, entonces eso yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Primero escribo el número 8 porque el número 8 va a ir a la izquierda de la variable. El signo por ya no se escribe y luego se escribe la variable. Entonces la expresión algebraica, por ejemplo, 8 por M, se abrevia o se escribe como 8M. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que veamos el segundo ejemplo. Tenemos M por 2 por N. ¿Cómo abrevio? ¿Cómo escribo esa expresión algebraica? Bueno, pues según la primera regla, el número que está multiplicando estas variables, aquí hay una sola multiplicación, ¿verdad? Es M por 2 por N. Entonces el número debe aparecer a la izquierda. Entonces primero escribo el número y luego escribo las variables. ¿En qué orden? Pues hay una de las reglas que ustedes la pueden leer ahí, creo que es la número 4, que dice que las expresiones algebraicas, cuando tienen varias variables y las queremos escribir en orden, pues podemos hacerlo en orden alfabético. Entonces podríamos escribir primero la M y luego la N. Entonces la expresión M por 2 por N se puede escribir como 2MN. Veamos un ejemplo número 3. Si yo multiplico W por W por W, entonces la regla número 2 me dice que eso yo lo voy a escribir en forma de potencia. ¿Cuándo voy a hacer eso? Cuando haya al menos dos variables que estén multiplicándose, pero que la variable sea ella misma. Entonces yo voy a escribir la variable W y luego voy a escribir el exponente. ¿Cuál es el exponente? El número de veces que está repitiéndose la variable. En este caso la tenemos 1, 2, 3 veces. Entonces el exponente de la W sería 3. Así como aparece ahí. En general, esas son las reglas algebraicas, ¿verdad? Podríamos tener, por ejemplo, una que diga A por B por C. Yo sé que esto les puede causar confusión, ¿verdad? Que ustedes piensan que va a dar un número y cosas así. Entonces, ¿cómo escribiríamos A por B por C? Pues simplemente A, B, C. Y esa es la expresión algebraica que representa exactamente lo mismo que tenemos aquí
es lo mismo que tenemos aquí, solo que sin el signo por, ¿verdad? Porque si se fijan, en ninguna de las que hemos resuelto el signo por existe, porque no se escribe. Ahora, ¿qué pasa con la división? Veamos, si yo tengo 5, voy a cambiarlo, 7, entre, digamos, m, ¿cómo escribo eso? Pues eso lo voy a escribir en forma de fracción. ¿Cuál sería el numerador? Pues el numerador sería el número que está a la izquierda del signo entre. En este caso sería el 7. Después tendríamos como denominador la expresión que está a la derecha del signo entre. En este caso tenemos la variable m. Miren, me quedaría así, como una fracción. 7 sobre m. Veamos otro caso. Pongámosle 6. Imaginemos que tenemos, vamos a escribir combinando las cuestiones. Vamos a escribir aquí 2 por n más n entre 3. ¿Cómo escribiríamos esta parte? Pues el signo más no va a poder borrarse nunca. ¿De acuerdo? Porque las reglas solo hablan de abreviar el signo de la multiplicación y el signo de la división. El signo más va a seguir quedando en la respuesta al final. Pero aquí tenemos esta parte. Esta es una multiplicación, ¿verdad? 2 por n. Entonces escribimos el número 2 a la izquierda de la variable. El signo por ya no se escribiría y luego escribiríamos la variable n. Entonces nos quedaría así, 2n. Entonces, ¿cómo escribiríamos esta parte de n entre 3? Pues como una fracción, ¿verdad? Donde la n iría en la parte de arriba y en forma de fracción el denominador sería la que está en la parte derecha. En este caso sería 3, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 2n más n sobre 3. Ok, veamos un séptimo ejemplo. Si tuviéramos que multiplicar, por ejemplo, 2 por a menos n por 3 por n más 8 por b entre 3. Como esta expresión está un poco más difícil, pero no está tampoco imposible. Entonces veamos cómo expresaríamos el producto de 2 por a por a. Bueno, la regla 1 dice que el número de la multiplicación debe ir a la izquierda, entonces sería lo primero que escribiríamos. Y luego me fijo que hay dos variables a que están seguidas. Entonces hay una regla que dice que cuando multiplico la misma variable, lo voy a escribir en forma de potencia. Entonces escribiría la a y luego escribiría en forma de exponente la cantidad de veces que está repetida. En este caso sería 2 veces. Entonces el exponente sería 2. Luego escribiría el signo menos, que es el que ustedes pueden ver aquí. Luego aquí tengo n por 3 por n por n. Entonces aquí en esta multiplicación hay un número. Entonces el número debe escribirse primero, ¿verdad? Al lado izquierdo de las variables. Y luego tenemos n por n por n. O sea que tenemos 3 veces la variable n en el mismo ejercicio. ¿Cómo hacemos eso? Pues copiamos una n
y luego el exponente representaría la cantidad de veces que está repetida la n aquí. La tenemos 1, 2, 3 veces. Por lo tanto, el exponente sería 3. Luego, para finalizar, escribiríamos más, que es el signo más que ustedes pueden ver aquí, y luego tenemos 8 por b entre 3. Entonces, ¿qué está a la izquierda del signo entre? La expresión 8 por b. Pero 8 por b yo lo puedo abreviar escribiéndolo 8b. Entonces eso sería lo que iría en el numerador, ¿verdad? Ya que esta división, como ya vimos antes, se va a expresar en forma de fracción. Entonces quedaría 8b en la parte de arriba y luego en la parte de abajo, aquí tendríamos que poner una rayita, ¿verdad? Que es la que simula la fracción. Y en la parte de abajo escribiríamos lo que está a la derecha del signo de entre, que es el número 3, ¿verdad? Entonces eso lo escribiríamos aquí, 3. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio. 2a al cuadrado menos 3n a la 3 más 8b sobre 3. También dentro del material va cómo utilizar expresiones algebraicas para expresar cantidades. Imaginemos que nosotros queremos, nos dan, digamos, un rectángulo, ¿de acuerdo? Tenemos un rectángulo y nos dicen que en el rectángulo el ancho, digamos, se llama A y, perdón, el largo se llama A y el ancho se llama, digamos, B. Ustedes saben que un rectángulo tiene dos parejas de lados iguales, ¿verdad? Si este lado se va a llamar A, significa que este otro lado también se va a llamar A. ¿De acuerdo? Se va a llamar A. Y si este lado vertical se llama B, significa que este otro de aquí también se va a llamar B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo escribo entonces la expresión que representaría? Para poner un ejemplo, imaginémonos que nos piden que escribamos el perímetro de este rectángulo. Pues como nosotros podremos recordar, el perímetro no es más que la suma de los lados de una figura geométrica. Entonces, si los lados se llaman A o miden A, B, A y B, entonces yo podría decir que el perímetro de este rectángulo sería 2 por A. ¿Por qué 2 por A? Pues porque está dos veces, ¿verdad? 2 por A. 2 por A. Dos veces la A. No es A por A, ¿verdad? Porque no estamos multiplicando, sino que estamos sumando. Entonces, si yo dijera A más A, pues sería 2A, o sea, 2 por A. Y si yo sumo B más B, sería 2 por B. Sería 2 por B. Y aplicando las reglas que acabamos de explicar, pues si yo tengo 2 por A, voy a aumentarle aquí el tamaño para que lo puedan ver mejor. Ahí lo tenemos. Si aquí tenemos nosotros entonces 2 por A y 2 más. ¿Por qué más? Pues porque lo que yo quiero es sumar, ¿verdad? Los lados. Aquí tengo, digamos, sumado los dos lados que se llaman A. Y le voy a sumar el resultado de los dos lados que se llaman B. De esa manera voy a tener la suma de los cuatro lados, ¿verdad? Entonces, por las reglas que acabamos de explicar, 2 por A simplemente lo escribiríamos como 2A más, y 2 por B lo escribiríamos simplemente como 2B. ¿De acuerdo? Veamos otro caso. Veamos si fuera un triángulo. Veamos un rectángulo.
Imaginemos que nosotros le queremos llamar aquí 3A. A este lado de aquí vamos a decir que es un isósceles. Entonces, para que sea isósceles se tendría que llamar también 3A, ¿verdad? Igual que este, 3A. Y digamos que a este le vamos a llamar, no sé, C me da. De ahí tenemos las tres medidas de los lados de este triángulo. Este se llama o mide 3A, este también mide 3A y este mide C. Y también nos piden que encontremos el perímetro. El perímetro, entonces dijimos, perímetro sería igual a ¿cuántas veces tengo repetidas 3A y 3A? Pues tengo 2, ¿verdad? Por 3A. Igual que hicimos aquí arriba, si se fijan, teníamos la A 2 veces, te escribimos 2 por A. Pero como aquí los lados se llaman 3A y 3A, yo tengo 2 veces 3A, entonces sería 2 por 3A. Y a eso le agregaríamos la medida del tercer lado del triángulo, que se llama C. Entonces, aplicando las reglas de las expresiones algebraicas a esta parte que tenemos aquí, ¿qué podemos multiplicar de aquí? Pues aquí tenemos la multiplicación de 2 por 3, ¿verdad? Entonces 2 por 3 pues sería 6. Copiaríamos la variable A y le agregaríamos al final la variable C. Entonces el perímetro de este triángulo se calcularía así, como está aquí, 6A más C. Veamos este cubo. Ok, veamos este cubo. Aquí tenemos un cubo donde sabemos que un cubo, ¿verdad?, es una figura geométrica en 3 dimensiones que tiene todos sus lados de la misma medida. Aquí nos están diciendo que la medida de cada lado se llama D y está medida en centímetros. Entonces aquí mide D y está medida en centímetros y lo mismo en cada uno de los lados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo obtengo el volumen de un cubo? Pues el volumen de un cubo lo vamos a obtener multiplicando 3 de sus lados. Escribiríamos volumen es igual y luego multiplicaríamos D por D por D por D y diríamos que todo eso está medido en centímetros. Eso lo ponemos entre paréntesis solo para indicar que las unidades de medida de cada una de esas variables son centímetros, ¿verdad? Ahora, si nosotros multiplicamos D por D por D, aplicamos la regla que vimos antes y como tenemos la misma variable multiplicada, la escribimos solo una vez y luego la cantidad de veces la representamos con el exponente. Entonces, ¿cuántas veces está? 3. Por lo tanto, el exponente de la variable D tendría que ser 3 y aquí simplemente le vamos a agregar que lo que sea que dé eso va a tener que estar medido en centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Espero que este pequeño video les sirva para que puedan desarrollar los ejercicios que aparecen en el material que les envío. Traten de dedicarle un poco de tiempo a la clase y no olviden de enviar sus evidencias para control, ¿verdad? Que tengan una feliz tarde.